disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con Rodrigo Barrenechea, politólogo de la Católica, con PhD en Chicago, luego en Harvard, profesor de la Universidad Católica de Uruguay. Tremendos pergaminos, ¿ah? Rodrigo, bienvenido. Un privilegio conversar contigo. Hola Pedro, ¿qué tal? Bueno, arranquemos. En un reciente artículo que firman tú y Alberto Vergara, en una importante publicación norteamericana, sostenían algo que puede sonar a verdad de perogrullo, pero que no deja de ser escarapelantemente cierto, y es que la democracia peruana está amenazada. Mi pregunta es, ¿por qué razones y por quiénes? Bueno, está amenazada por un enemigo inusual, que es lo que sostenemos en el artículo con Alberto, ¿no? No está amenazada por una junta militar, ni por una oligarquía, ni por un populista que ha acumulado el poder de manera extraordinaria, como hemos visto tantas veces en América Latina y en el propio Perú, sino más bien está amenazada por la dilución del poder, por la inexistencia Déjame, de déjame, actores. déjame que te Sí, interrumpa un segundo. sí, Dilución, entendido como el acto de diluir. sí, como lo opuesto de la concentración, Ok. ¿no? Eh, por la dilución del poder, de manera que no existen actores ni con la capacidad organizativa, ni con la legitimidad social, política suficiente, como para hacer la democracia funcionar, ¿no? En el artículo con Alberto describimos, digamos, de qué manera se observa esa dilución del poder, que lo podemos conversar aquí con detalle, pero las consecuencias de eso en la práctica, ¿cuáles son? Que los políticos, o bueno, políticos, a veces queda grande la palabra, ¿no? Los ocupantes De más. ocasionales del poder, le ponemos en el Está buena artículo. esa, está buena esa definición. Los ocupantes ocasionales del poder no tienen ningún incentivo para pensar en el futuro, solo para pensar el presente, porque ese es el único momento en el que van a tener poder, ¿no? Ujú. Pensemos quiénes han estado en el poder, en la posición de primeros ministros, presidentes, congresistas, etcétera, en los últimos años, y dónde están ahora. No están, han desaparecido, Sí. ¿verdad? Y eso pasa cada cierto tiempo, ese poder se ha diluido por completo, y quienes están ahora en el poder saben que mañana no van a estar. Entonces, lo único que queda es el presente, y en ese presentismo, lo lógico es hacer asaltos al poder, depredar el erario público, Mm. y plantear una oposición o Lo una que rivalidad. tenemos en vez de ocupantes temporales, yo creo que son depredadores, ¿no? Sí, ¿no? Ocasionales. Eso. O sea, el estar de pasada lo que te hace es, tengo que agarrar lo que pueda, Claro, claro. y ya, ¿no? Entonces, claro, en el Perú, en el que tenemos una vena antipolítica muy profunda, que a uno le digan, oye, sí necesitamos políticos y cierta estabilidad, que alguna gente concentre el poder un poquito. Suena que uno está abogando por el enemigo, ¿no? En el Sí. Perú el político es el enemigo, pero es eso, o sea, más bien lo que ha pasado en el Perú es que hemos acabado con los políticos y lo que tenemos es esto, ¿no? Eh, Conversaba con una persona de aquí, de Estados Unidos, hace un par de días y me decía, claro, aquí también hay un discurso antipolítico muy fuerte a veces, pero leyendo lo que pasa en el Perú, uno se da cuenta que la conclusión lógica de este discurso es terminar como en el Perú. Tal cual, ¿no?
Perú Mm. es una especie de advertencia de a dónde se llega cuando desaparecen los partidos y desaparecen los políticos, Sí, ¿no? Es perdón, lo que la gente. para eso déjame decirle a nuestros seguidores que tú estás en Boston en estos momentos. Sí, No estás viviendo en el Perú ahorita. sí, exacto. Sí, sí. Entonces, eso. Y esa es la amenaza que sostenemos que enfrenta el Perú, y no solo el Perú, digamos, Perú es un caso extremo, pero en general hay algunos países, particularmente en América Latina, que se están moviendo hacia esta dilución del poder, hacia esta idea que llamamos el vaciamiento democrático, el vaciamiento del poder representativo, ¿no? Una democracia vaciada de poder representativo. ¿Qué otros países están así? Como digo, están lejos del Perú, muchos, pero se mueven en esa dirección, ¿no? Los más evidentes en este momento me parecen Ecuador, Guatemala, Colombia, Chile, por nombrar algunos, ¿no? Guatemala probablemente más bien es el futuro del Perú, ¿no? Más que nosotros el futuro de Guatemala. Este, pero eso, digamos, en la región me parece que efectivamente hay países en los que la concentración del poder es un problema, ¿no? Mm. Nicaragua, Venezuela, digamos de Cuba, pues, ¿no? Eh, y esa amenaza va a seguir, digamos, pues, eso no va a desaparecer, la amenaza de la concentración. Pero esta amenaza de la dilución que hace que la política se vuelva un juego imposible, ¿no? En el que no caben los acuerdos, lo único que caben son componendas, ¿no? Mm. Porque claro, las componendas son pues de corto plazo, ¿no? Los acuerdos más bien requieren algo más, una proyección de futuro mucho mayor, ¿no? Y son Eh, con Rocha, ¿no? O sea, sí, ni claro. siquiera son disimulados. Sí, me parece que ya cada vez son menos disimuladas, ¿no? No, no son grotescos. No, sí, sí, sí. Ahora, tú Es, escribiste en Twitter, Perú no es un caso raro en América Latina, sino la vanguardia de una crisis de representación regional. ¿Así de jodidos estamos? sí, o sea, esto es algo que suele repetir un politólogo uruguayo que radica en Chile, que se llama Juan Pablo Luna, y que, digamos, de un tiempo a esta parte, me parece que es muy acertado, ¿no? Él lo plantea también para el propio Chile, ¿no? O sea, Chile está pasando por un proceso de peruanización política grave, ¿no? Eh, claro, como digo, los países pueden estar lejos de la situación peruana. La cuestión es que la fuerza gravitacional Mm. jala hacia el Perú, digamos, ¿no? Eh, el nivel de fragmentación que tiene ahora el sistema político chileno, después de ser básicamente un bipartidismo, ¿no? Por muchos años, ahora están los chilenos descubriendo el transfugismo, ¿no? Y están tratando de ver qué hacer para regularlo. Que acá es una institución. Acá es una institución, acá es, claro, la forma de hacer política, No, sí, exacto. claro. Chaqueteros, todos son chaqueteros. Claro, Bueno, no por todos, pero supuesto. un montón. Ah, sí, pero es el default, ¿no? Es el Mm. default. Este, allá están sorprendidos todavía, digamos, ¿no? Todavía lo están tomando con sorpresa. Este, y, eh, y los novatos, ¿no? Los novatos en política, o sea, llegó este momento antipolítico con la crisis social y política que tuvieron en Chile y llamaron a la asamblea. En la asamblea, claro, la idea era elegir a no políticos y a no partidos, ¿no? Y entonces tenías que los partidos tradicionales estaban en una posición muy, muy desventajosa. Este, en la última elección presidencial, si no me equivoco, el primer, digamos, el representante de uno de los partidos tradicionales, si no me equivoco, quedó quinto o algo por el estilo, ¿no? Y entonces la Asamblea Constituyente, Mm. qué sé yo, fue un sinfín de novatos y no políticos, y ahí aparecieron figuras como la tía Pikachu, en fin, personajes que parecían sacados realmente del Perú, ¿no? Así que yo les mandaba mensajes a mis amigos chilenos diciéndoles, ya sabes cómo se siente ser peruano, eres un peruano honorario este tiempo. No, además, pero Este, además qué frustración, digamos, tomarte tanto tiempo para una asamblea constituyente, sacas la constitución y nadie está contento con la nueva exacto. constitución, ¿no? Te Ah, vuelves a foja cero.
Exacto, porque el poder estaba nuevamente totalmente diluido, el poder representativo está totalmente diluido, nadie representaba a nadie, había agendas muy micro, ¿no? Cosa que se repite, por supuesto, en el Perú, ¿no? La vaina es que en el Perú la agenda micro se junta con la agenda microcriminal, ¿no? Pero allá, digamos, allá en la asamblea también eran agendas muy micro, entonces un gran vacío representativo y no sin sorpresas, se terminó produciendo un documento que fue rechazado, ¿no? Entonces Chile está también en ese entrampamiento representativo, de momento sin solución, ¿no? Ahora, ese vaciamiento democrático, como lo has llamado, o esa dilución del poder, además de perder la democracia, exactamente hacia dónde nos conduce. ¿A la anarquía? ¿A ser un país tribal? ¿A qué cosa? ¿A las cavernas? Sí. Bueno, de hecho, esto es algo que estamos trabajando con Alberto, porque el vaciamiento democrático es un proceso, ¿no? Pero hacia dónde te lleva es algo que todavía no tenemos del todo claro, porque hay más de un resultado posible, ¿no? A ver, algunos escenarios Yo te decía, por ejemplo, hipotéticos. hace un momento, de que Guatemala podía ser más bien el futuro Nuestro del Perú, futuro. ¿no? Y en Guatemala hay, claro, un proceso de A ver, dilución. ¿qué está pasando en Guatemala ahorita? Hay eso, grupos que tienen un poder muy limitado, no hay ningún actor hegemónico, Ujú. ¿no? Eh, pero estos grupos chiquitos y débiles en Guatemala ya se han puesto de acuerdo, ¿no? Para asaltar el poder, ¿no? Entonces, para Bueno, pero expoliar eso ya está pasando acá. Claro, pero ahí, digamos, ya es un pacto como más estable, Ah, sí, ¿no? ya. Sí. Y de hecho, hay algunos actores políticos con un poquito más de enraizamiento, cosa que también yo le decía a Alberto, en Perú empiezan a ver, ¿no? Hay algunos, Como digamos, quiénes, por uno no ejemplo. tiene certeza de quién estará en el futuro del Congreso peruano, pero tienes una idea de que uno o dos grupitos sí van a estar, ¿no? Ya. Este, entonces, digamos, una especie de pacto que, como dices, parece que hacia ahí nos conducimos, ¿no? Una especie de pacto político de depredación Ujú. es uno de los resultados posibles, ¿no? En el que eso, lo público desaparece por completo, ¿no? No, pero acá ya lo estamos viviendo. O sea, Sí, 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 yo sé. esta toma al estilo pirata, ¿no es cierto?, de la Sí, SUNEDU es sí, el ejemplo más pornográfico, por decirlo de alguna forma, de lo que está sí. ocurriendo. Sí, sí, sí. Justo hablaba con otra persona en otra entrevista y les decía que digamos, hemos pasado una etapa en la que los asaltos al poder iban a la cima, ¿no? En Sí. los que, qué sé yo, te saco y te vaco, o te niego que la victoria electoral y así, ¿no? A los microasaltos, o sea, ya me voy a parcelar el asunto y me voy a robar esta institución, ¿no? Sí. Me aseguro este Literal. espacio y ya está, ¿no? Mm. Entonces, claro, en tanto tengo que sacar todo lo que pueda ahorita, porque, ¿no? Mi poder es absolutamente volátil, esa lógica de corto plazo tiene total sentido, ¿no? O sea, tienes una agenda asociada a un interés particular de ahí, tienes que operar ya, porque, o sea, de otra manera no hay forma. Por eso decía yo más temprano que este poder diluido lo que favorece es la componenda, ¿no? O sea, el arreglo de corto plazo para ese tipo de asaltos, no el acuerdo, que sí requiere algo más de largo plazo. Y lamentablemente ahí se nos va el interés público, ¿no? Mm. Tú decías el domingo último, en una entrevista con el periodista Raúl Mendoza en el suplemento domingo del diario La República, que Dina Boluarte es un episodio más de todo esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se le pone freno a esta situación? ¿Cómo se le pone coto a esta vaina? ¿O simplemente ya estamos jodidos y en consecuencia no tenemos solución? El Perú es un país sin remedio. O sea, a ver, en tanto Perú me parece que está siendo como vanguardia en esto, Sí. ¿no? De la Eh, dilución del poder, lo que dices tú, el es, vaciamiento de la democracia. sí,
o sea, y es vanguardia en parte porque esa parte de nuestra democracia, la parte representativa, siempre fue muy débil, ¿no? Históricamente también, eso es algo que podemos discutir muy largo, pero somos una especie somos vanguardia porque esa parte estaba muy débil desde siempre y entonces hemos caído muy rápido, mientras que otros países que tienen un sistema un poco más fuerte, se está diluyendo el poder, pero va a tomar un tiempo, ¿no? En llegar a una situación similar. En tanto la situación peruana, como digo, es de vanguardia, no me parece que esté muy claro cómo se para, porque es algo, eh, como digo, nuevo, ¿no? Y ¿no? además, Y es como una bola de nieve, o sea, y es, con el tiempo va creciendo más. así es, ¿Cómo paras y eso? es eso, es una espiral descendente, ¿no? Una espiral descendente. Porque además la propia, esto es algo que también comentaba en otra parte, las propias, digamos, cuando el sistema ya funciona como funciona en el Perú, la propia gente que se autoselecciona, es decir, que se levanta un día y se anima y dice, yo quiero entrar a política, Ujú. ya tiene un perfil determinado. Porque la gente que, digamos, que va a meterse a un sistema como ese, es la gente que tiene mucho para ganar en el corto plazo, ¿no? Que va justamente con una agenda de ese estilo. ¿Para qué funciona el sistema político peruano? Para ese tipo de cosas. Entonces, la gente que quiere hacer ese tipo de cosas es la gente que se anima a meterse en política, ¿no? Y la gente que no está en ese plan precisamente se mantiene alejada. Entonces, es un sistema que se autorreproduce, ¿no? Y te decía que es difícil además pensar en soluciones en parte porque es, digamos, parte de la razón creo por la que este concepto y esta idea que hemos planteado ha, ha circulado tanto y demás, es porque es algo que creo que todos más o menos sabíamos que estaba pasando, pero que no teníamos las herramientas o las palabras para decirlo, porque siempre estamos concentrados en la concentración del poder. Mm. Esa es la amenaza, ¿no? Y para eso, históricamente, hemos desarrollado alguna serie de herramientas, ¿no? Desde herramientas domésticas hasta internacionales, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Imagínate, la Carta Democrática de la OEA. ¿Para qué está? Para que los países externos, países extranjeros, introduzcan un poco de presión externa para castigar a concentradores del poder, ¿no? O domésticamente, los checks and balances o las instituciones, la Defensoría del Pueblo, todo eso está diseñado para prevenir que alguien concentre y abuse. Pero nadie tiene o no tenemos herramientas similares para decir, bueno, hay que prevenir esta fragmentación absoluta del poder. ¿Qué pasa cuando una democracia fragmenta tanto su poder que se hace ingobernable, ¿no? Y Claro, pero ponte lo que está ocurriendo es que este tipo de instituciones que deberían efectivamente ser un balance de poder o entidades fiscalizadoras del poder, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Tribunal Constitucional, están siendo cooptados por precisamente estos grupos fragmentados que no están en la cima del poder, pero que tienen capacidades de arreglo y componendas, como decías tú, para efectivamente institucionalizar esta cosa anárquica en la que el poder lo mantienen, o sea, ¿cómo se dice? Compartimentado, perdón, claro, sí. ¿no? Entonces son como cuotas, Sí, exacto. ¿no? Es que ya eso, o sea, en el Perú ya no hay nadie que corte el jamón, entonces todos están empezando a Exacto. arrancharse el jamón, todos se arranchan el jamón, porque Sí, ya, claro, ya, como llenas, ¿no? Sí, como llenas, como claro, gallinazos ante el perro muerto. claro, o sea, el acto de cortar el jamón, ¿no? Claro, puede ser un individuo que lo hace, pero también son grupos, ¿no? Y cortar el jamón es eso, llegar a un acuerdo sobre, ¿no? Distintas cuotas de poder, pero distintas agendas que se negocian, qué sé yo, ¿no? Acá no, es arrancharse el jamón, ¿no? Quedarse con un pedazo, lo que sea, y convertirlo lo más rápido que puedas, ¿no? Porque claro, también estos grupos, como tú dices, hacen eso, pero ¿quién puede suponer, o con certeza al menos, de que de acá a 5 años esos grupos van a estar ahí todavía? O sea, de esos grupos en el Congreso, ¿cuántos han llegado ahí realmente por la lotería en la que se ha convertido la elección en el Perú? La Porque mayoría. claro, La la mayoría, mayoría, la la mayoría se mayoría, sacó la tinca, ¿eh? exacto.
las elecciones normalmente, digamos, son una manera en la que pacíficamente un país determina quién va a ocupar el gobierno entre un conjunto de grupos que tienen cierto poder y que se lo disputan, ¿no? Entonces, el poder antecede al gobierno, ¿no? Uno tiene cierto poder y en base a ese poder compite y llegas al gobierno. En el Perú no, en el Perú el poder viene con el gobierno, porque antes tú puedes no ser nadie, Mm. ¿no? Entonces, la elección no es un mecanismo de competencia pacífica entre grupos con cierto poder, es una lotería, es una lotería. Y entonces, el ejemplo, digamos, más brutal es el de Pedro Castillo, ¿no? Eh, pero con toda honestidad, ¿cuántos de los presidentes pasados realmente se imaginaron ser presidentes? No, ¿No? el propio Alberto Fujimori postuló para ser senador. Exacto, Senador, exacto, porque en ese momento de la legislación, digamos, para ser senador tú podías ser candidato a la presidencia y, digamos, aún si exacto. perdías y llegabas ahí a la cuota electoral básica, entrabas al Senado de todas maneras. Así Esa es, era la pretensión de Alberto Fujimori y se encontró con la elección, así es, gracias al apoyo del APRE y de la izquierda, todo hay que decirlo. así es. Entonces, este es un juego, pues ya, digamos, este es nuestro modus vivendi en el Perú, ¿no? Nuestro karma. Ya es nuestra maldición, Nuestra Rodrigo. maldición, sí, 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 tal cual. Pero claro, en otros países de América Latina, en los que recién empiezan a moverse hacia la peruanización, digamos, esto sí es un shock. Y Pobrecitos. hay gente que me ha escrito, ¿no? Diciendo, pucha, esto parece escrito sobre mi país, o este parece el futuro de mi país. Rodrigo, nos estamos peronizando, la cagada. Eso es lo que yo le digo, eso, casi, casi que lo dicen con esas palabras. Yo les digo siempre, bueno, la mala suerte es que van a ser como el Perú, pero sin la comida, ¿no? Oye, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos contigo para seguir conversando sobre esto. Listo. Estamos con Rodrigo Barrenechea. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con Rodrigo Barrenechea, politólogo, con el que estamos haciendo él está haciendo un diagnóstico descarnado sobre la situación política del Perú. Y yo quería volver a citar a Alberto Vergara, quien hace poco dijo en La Mula una frase que a mí me pareció así lapidaria, pero bastante cierta, ¿no? Un buen indicador de que una democracia no funciona es cuando no sabes cuándo van a haber elecciones. Si así Claro. son las cosas, te pregunto, Rodrigo, ¿el Perú qué mi chica es? ¿Somos una Ujú. democracia? ¿Qué somos? Sí, mira, eso es una gran discusión, porque, digamos, para el debate público, digamos, nosotros, Yo te estoy preguntando a ti, ¿ah? sí, 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 nos movemos ahí entre el debate académico y el debate público, y claro, en el debate académico, hay que ser muy cuidadoso, decir, bueno, esto es una democracia, pero con tales características, o lo que sea, porque eh,
un autoritarismo no es, ¿no? Claramente, ¿no? No al menos en el Pero un sentido... régimen híbrido, ¿no? Como nos han calificado desde el exterior. Sí, es complicado porque, mira, o sea, a mí me parece claramente que el Perú está alejado de lo que nosotros pensamos debiese ser una democracia. Eso está claro, Mm. ¿no? Pero también, pero me parece que, nuevamente, ¿no? Así como nos faltaba vocabulario para hablar acerca de qué es lo que está pasando, nos falta vocabulario para saber también en qué nos estamos convirtiendo, o sea, cuál es el resultado final de esto, ¿no? Eh, y lo de A esta ver, para referencia, una cosa así didáctica, sí, definamos democracia. ¿Qué cosa es un país democrático? ¿Cómo definirías tú una tradicionalmente, democracia? tradicionalmente lo que se entiende como una democracia es un régimen en el que, digamos, las reglas para acceder al poder tienen que ver con el sufragio amplio, ¿no? Con una población incluida en el sufragio, que estas elecciones sean libres y limpias, que existan controles al poder ejecutivo y que no haya poderes ajenos a la elección, que son los que realmente gobiernan, ¿no? Que Digamos, hayan instituciones claro, fuertes y que hayan eso. partidos políticos. Claro, digamos, ese es el tema, ¿no? Las definiciones de democracia que incluyen esto, elecciones libres y limpias, derechos civiles ampliamente respetados, que las instituciones democráticas realmente gobiernen y no sean otros poderes y qué sé yo, ¿No? todo eso no incluye, no suele incluir que existan partidos políticos, que existan gente que realmente represente. Eso está vacío. Eso no se considera esencial. ¿Por qué? Porque la tradición teórica Oye, pero y sí la manera en debería la que serlo, ¿no? pensamos, ¿ah? Sí debería serlo. O sea, las Bueno, organizaciones pero políticas que sí, representen sí, yo partes de estoy la totalmente población. de acuerdo. Y de eso viene nuestro interés justamente por escribir sobre la situación peruana. Porque lo que pasa es que toda esta discusión sobre la democracia está muy influenciada por la tradición liberal acerca de pensar la democracia, que veía justamente el régimen democrático como el opuesto a el gobierno de una oligarquía, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es desconcentrar el poder, ¿no? Introducir el pluralismo, que mucha Ujú. gente Sí. tenga algo que decir y que en esa, digamos, en esa pelea, en ese conflicto entre muchos actores, se lleguen a ciertos acuerdos y eso es la democracia, ¿no? Pero claro, la teoría democrática, cuando dice no puede haber una oligarquía, tienen que haber distintos grupos, no están pensando en el tipo de fragmentación exagerada en el que aparecen grupitos que hoy día están, mañana no están y no representan a nadie. Mm. Implícita está la idea de que esos grupos que compiten por el poder representan a alguien, ¿no? La sociedad está representada en esos grupos. Y en el Perú, y en esta lógica del vaciamiento democrático, eso no sucede. No sucede, Entonces, no sucede. si tú tienes un régimen, Tiene gente que representa intereses muy claro, particulares y muy claro, específicos además. claro, pero eso, o sea, hay implícito hay que tiene que haber una masa, digamos, un nivel de representación más o menos elevado como para que esto funcione. Entonces, si tú tienes algo como lo del Perú, en el que hay elecciones libres y limpias, pero son una lotería, ¿no? Hay derechos civiles respetados, pero que de pronto se pueden violar por si es que revienta la protesta y no hay nadie que pueda ponerse de acuerdo porque nadie habla en nombre de nadie, ¿no? Y entonces lo único que hay que hacer es recurrir a los militares y a la policía y reventarle, ¿no? Mm. ¿Qué clase de régimen es ese? ¿No? No es un régimen autoritario, pero la democracia ha dejado funcionar, tal y como suponemos que debiese funcionar. Entonces, ¿qué es? Es algo que nosotros, como digo, estamos tratando de conceptualizar. Tengo algunas ideas ahí que estamos trabajando y demás. Eh, pero esto es terreno nuevo, eso es lo que quiero decir. Esto es terreno nuevo y es difícil diagnosticar la enfermedad del todo porque es una enfermedad que
para nosotros, además, ha sido normalizada por mucho Mm. tiempo, ¿no? Y que solo ahora, en la medida que hemos llegado muy al fondo y que vemos que otros países están empezando a acercarse, decimos, uy, espera, aquí hay algo a lo que hay que ponerle nombre, Sí. porque... Eso que acabas de decir a mí me parece grueso, ¿no? Porque en la comunidad científica, por ejemplo, ¿no? Cuando un científico dice, o la comunidad científica afirma, oye, la temperatura del mar está llegando a unos registros nunca antes vistos, estamos entrando en terreno desconocido, oye, eso es para escarapelarse, o sea, es una cosa aterradora, ¿no? Sí, Que tú sí. me digas, oye, todavía, claro, es difícil hacer un diagnóstico preciso sobre lo que está ocurriendo en el Perú y hacia dónde estamos yendo, y suena como una cosa inexplorada y que estamos entrando a la dimensión desconocida, suena muy fuerte, Sí, muy pero me fuerte. parece que en parte es cierto, ¿no? En parte es cierto. O sea, No, no, estamos te doy la entrando en... razón, te doy la Sí, razón. sí, sí, sí. Digamos, si esta dilución del poder fuese acompañada de que, no sé, pues el Estado colapsa y qué sé yo, bueno, entramos en un estado distinto, guerra civil o... ¿No? Claro, Pero no, o sea, aquí, algo más definido. como digo, por último sabríamos qué Claro, somos, pues, claro, exacto. claro. Nos arranchamos el jamón, pero con metralletas, digamos, ¿no? Claro, dos bandos Este, enfrentados y tú sabes quiénes son los azules y quiénes son los verdes, ¿no? Eso, exacto. Pero no, o sea, aquí las instituciones, como digo, a nivel básico se mantienen, son una lotería, pero las elecciones están, ¿no? Ahora, Este, están entre comillas también, Rodrigo, porque los últimos años hemos tenido un huevo de presidentes y además esta cosa de la corrupción que ahorita ya tenemos casi sobresaturada, la prisión de Barbadillo con 3 presidentes exacto. presos, ¿no? Y los anteriores vacados y lo que dice Vergara, o sea, sin saber cuándo vamos a tener próximas elecciones. Tú antes podías decir, ya de aquí a 5 años ya vemos, ¿no? Ahora no tienes certeza ya no puedes hablar de en 5 años hablamos. Claro, y lo interesante es que esa formulación de Alberto de no sabes cuándo va a haber elecciones, usualmente era, bueno, o cuando digamos, se hablaba de las amenazas tradicionales a la democracia, era, bueno, no sabemos si aquí a 3, 4 años va a haber, porque tal vez las eliminan y el poder se mantiene, ¿no? Sí, Pero no, en el Perú no es si es que va a haber el próximo año, es que se va a ver de acá a 6 meses o de acá a 2 años. O sea, sí. es eso. O sea, no se trata de que pierdes el horizonte de elección en el futuro porque puede que no haya elecciones y se mantiene el grupo del poder. No, es porque simplemente puede haber elecciones de acá, ahorita, ¿no? Porque el poder es así de frágil. Entonces, es Y porque tú Perú. no sabes si en julio, que eso es ahorita, Sí, en Puno, otra vez marchan hacia la capital, se mueve de nuevo la cosa y eso. volvemos a una situación hiper precaria. Si ya Así estamos es. en una situación precaria, no por, sé. por algo que justamente comentamos en el artículo, que es que la otra consecuencia de esta dilución del poder, además de que ahora todos los políticos piensan solo en el cortísimo plazo, es que nadie tiene capacidad suficiente para mediar con la sociedad. Entonces, si revienta, como dices, Puno o cualquier otra zona del Perú, ¿quién habla en nombre de esa parte del Perú? En el Congreso, por ejemplo, que es lo que normalmente debiera pasar. Nadie. Esas demandas son Y en recogidas el Ejecutivo tampoco, porque hemos visto que tampoco. después de las protestas, ministro que se va a cualquier sitio, o sea, los agarran a tomatazos, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y la retórica tan básica de que, bueno, estos son conspiradores comunistas, o sea, es de una, No, 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 es, no. es tan Además, elemental, da vergüenza ajena. sí, es tan elemental que a veces cuesta pensar que efectivamente eso es lo que dicen, pero eso es lo que dicen, ¿no? Y seguro que algunos se lo creen, estoy seguro, pero otros no, ¿no? Yo creo que es un tema también estratégico, en fin, impresionante, o sea, no, en cualquier caso, lo importante es que no hay quien hable a nombre de nadie en el Perú. O sea, Eso no hay es, líderes. ¿A no, eso te y, refieres? exacto, porque ya ni siquiera hablemos de partidos o lo que sea, o sea, No, ya eso ni no siquiera existe. hay Eso no existe. liderazgos. Sí.
O sea, lo que pensábamos era, bueno, el liderazgo radical de Antauro Humala. Antauro Humala tampoco lidera nada ya. O sea, cuando ves las encuestas de presidenciables, el que está encabezando va en 4.5 o algo por el estilo. O sea, simplemente ya no queda nada, ¿no? Sí, es eso, es eso. Entonces, el conflicto social es incanalizable, ¿no? Que también, nuevamente, es algo que en el Perú hemos tenido sostenidamente desde el retorno a la democracia. O sea, ¿cuántos conflictos sociales terminaban con muertos en el Perú? Mm. Y que eran imposibles de resolver y que se desarrollaban mecanismos ad hoc, una mesa de diálogo, ta. Y bueno, lo último de los últimos tiempos es la máxima expresión de eso. Pero el Perú hace años que no Y, puede canalizar nada. y que no ha sido conjurada, ¿no? Porque Claro. dejar ahí 60 muertos, no hablar de ellos, asumiendo que ya la gente pasó página y no va a pasar nada, también me parece recontra naif por parte de la gente del Ejecutivo y del Congreso. O sea, Sí, claro. las familias siempre piden justicia y la población también pide justicia. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos contigo, mi querido Rodrigo. Pausa y regresamos. Si quieres ver la entrevista completa, completita, puedes suscribirte al Patreon de Rajes del Oficio, donde además de la entrevista entera, sin pausas, vas a encontrar columnas, reuniones mensuales con el equipo y otro tipo de beneficios. Suscríbete.